Es un gusto para mí presentar al licenciado Juan Lach en el rol de la ganadería en las cadenas de valor agroindustrial, precisamente mediante el agregado de valor a la producción primaria. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar compartiendo acá en ACA este simposio Valor Ganadero. Y como se ha dicho en la presentación, me voy a referir centralmente a un tema que está muy en discusión en estos días. Habrán visto hoy mismo titulares en los diarios diciendo que se ha acabado el ciclo de las commodities, que empieza otra época, etcétera, que yo creo que es una idea discutible, que a veces los humores son cambiantes y se está viendo el día a día, pero por ahí se pierde de vista el panorama. O sea que yo voy a tratar de recuperar con ustedes en esto que menciono como el nuevo mundo emergente, que para mí los rasgos centrales del panorama que hemos tenido van a continuar en pie, ¿no? Y van a tener un impacto en la demanda mundial de alimentos, y en particular voy a hacer alguna referencia a la carne vacuna, dado que es el tema central de este simposio. Otro tema es si Argentina sabrá o no aprovechar las oportunidades. Evidentemente estamos atravesando un momento bastante crítico en la economía argentina, donde a los desafíos externos, como es el precio de los commodities, también el hecho de que muchos países de América Latina se están desacelerando, con Brasil a la cabeza, que casi no va a crecer este año, muy poquito, medio punto quizás. Todo esto configura un cuadro de situación complejo. Sin embargo, hay un hecho que, por si no tengo oportunidad de precisarlo más adelante, lo enuncio ahora, es el siguiente. Hay una expectativa de cambio en la Argentina para diciembre del año 2015, y para mí el principal termómetro de esa expectativa es el precio de los activos reales. Aquí yo llamo activos reales a los campos, a los departamentos o propiedades inmuebles urbanos y a las acciones que representan el valor de las compañías. Nosotros vemos que en algunos de estos rubros ha habido algunas bajas, por ejemplo 5 o 10%, no mucho más que eso. En el caso de los campos también hay que tener en cuenta que el valor de las commodities ha bajado. En el caso de las acciones estamos cerca de los máximos históricos en dólares. O sea que es interesante, ¿no? Es interesante, y yo creo que es una variable que hay que seguir mucho, porque nos va a decir mucho sobre el futuro. No puede haber tanta gente tan equivocada de creer que las cosas en la Argentina siguen valiendo si todo el panorama fuera tan catastrófico, ¿me explico? Y esta expectativa no es solamente interna, sino también externa. ¿A qué yo llamo entonces el nuevo mundo emergente? Bueno, es un mundo que se divide en tortugas desarrolladas que van a una velocidad de 0 al 3% por año, y liebres emergentes que van el 3 al 6% por año, aunque en este momento están como durmiendo la siesta, están en pausa. O sea, China creciendo menos, América Latina creciendo menos. La discusión es si esto es permanente o es un cambio transitorio. Yo creo que es una cuestión transitoria. Por 5 razones, yo creo que hay 5 factores que nos permiten ser optimistas respecto del futuro de los países emergentes. En primer lugar, la gran cantidad de población y muy trabajadora, sobre todo en Asia, poco exigente. De por sí eso es una amenaza para las industrias de todo el mundo, pero es una gran cantidad de población que se está incorporando a las actividades urbanas, con enormes, gigantescas migraciones desde el campo a las ciudades. En China hasta hace poco tiempo eran 30 millones de personas por año. El tema de los precios relativos, la tecnología en términos de commodities se ha abaratado muchísimo. Una notebook en el año 2000 costaba 20 toneladas de soja, hoy cuesta 1,5 toneladas. Si medimos la capacidad de procesamiento, la relación es 100 a 1, porque obviamente una notebook hoy tiene una capacidad de procesamiento muy superior. Lo mismo ocurre con los celulares. O sea que el deterioro de los términos del intercambio, que fue válido durante mucho tiempo, en gran medida por el proteccionismo que hacían los países desarrollados, y que de alguna manera siguen haciendo, aunque pesa menos por la demanda emergente, eso ya ha dejado de ser cierto. Hoy las commodities, a pesar aún a los precios actuales, tienen
un poder de compra sobre la tecnología que al que la usa con inteligencia le permite aumentar la productividad y crecer. En tercer lugar, los emergentes están invirtiendo más y mejor en educación, la mayoría, no todos, pero muchos sí. Y en cuarto lugar, está aumentando el consumo del 70% de la población mundial, lo cual equivale a decir cerca de 5.000 millones de personas. En quinto y último lugar, las políticas económicas de la mayoría de los países emergentes han mejorado mucho, tratan de atraer inversiones, tener baja inflación, no tener mucho déficit, no endeudarse. Lamentablemente no todos los países siguen estas políticas, concretamente la Argentina, de algún modo en la primera mitad de la década pasada las aplicó, después empezó a desviar. Si uno mira Bolivia, la macroeconomía de Bolivia, a pesar de ser un país que tiene ambición de políticas de Estado muy fuertes, quiere incorporar a los pueblos originarios, quiere reducir la desigualdad, sabe que con la macroeconomía no hay que jorobar y hay que tenerla bien, y Bolivia tiene una inflación del 4 o 5% anual, va a crecer este año bastante, y tiene reserva el Banco Central de la mitad del Producto Bruto. Es como si la Argentina tuviera 250.000 millones de dólares de reservas. Evidentemente nos cuesta a nosotros aprender de los errores del pasado. De acuerdo a las proyecciones más aceptables, la participación de los países desarrollados en el Producto Bruto Mundial, imaginemos la torta, va a bajar de la mitad a menos de la cuarta parte entre 2000 y 2040, con una caída muy fuerte de la Unión Europea y de Japón, Estados Unidos un poco menos, los emergentes van a aumentar del 47 al 77%, con China a la cabeza, también India, América Latina va a bajar un poco, pero si se fijan, y estas proyecciones son medianamente ciertas, en el año 2040, la porción de la torta del Producto Bruto Mundial que va a tener América Latina va a ser igual a la suma de Japón más la Unión Europea. Fíjense lo que estamos diciendo. O sea, evidentemente otro mundo, hacia esa dirección está marchando, a algunos les gustará, a otros no, por razones culturales, ideológicas, políticas, lo que fuera, pero esto es lo que está ocurriendo. Lo único que puede interrumpir esto es fenómenos de guerra. Fenómenos de guerras, eso sí, y en ese sentido yo creo que hay algunas luces amarillas en el horizonte. Y otro gran desafío es el que ustedes acaban de escuchar en el panel anterior, que es el desafío de la sustentabilidad ambiental de todo este proceso. Pero por lo demás, las fuerzas internas siguen en pie. Fíjense, el aumento de la población mundial va a aumentar más de 2.000 millones de personas entre el 2010 y el 2040. De esos 2.122 millones de personas, solamente 60 van a vivir en los países desarrollados, el resto en los países emergentes, muy poco en China, que ya está achatando su crecimiento poblacional, bastante más en la India, que va a superar a China como el país más poblado del mundo, pero va a haber 1.627 millones de seres humanos nuevos que van a estar viviendo en países emergentes que no son ni China ni la India. Argentina tendría que estar pensando estratégicamente en estos países como mercados potenciales fabulosos. Las personas no pobres o de clase media en el mundo de los países emergentes van a pasar de 1.000 a 5.000 millones de personas en el mismo periodo de 2010 a 2040, si continúa el crecimiento económico, y entonces uno se preguntaría, si este no es el mercado, ¿a dónde está el mercado? Y entonces cuando uno piense en las oportunidades de exportar alimentos, tiene que pensar en estas realidades. Y estas realidades van a seguir en pie, salvo que el mundo, esperemos que no ocurra, se embarque nuevamente en guerras de alcance global. En el mundo vivimos no un buen momento, ciertamente, hay un estado cuasi anárquico donde cada uno hace más o menos lo que quiera. Hemos pasado de un sistema que era bipolar en la época de la Guerra Fría al unipolarismo de Estados Unidos y ahora a un multipolarismo donde los organismos internacionales tampoco tienen demasiado peso. Eso no es bueno, la geopolítica se está complicando. Yo, sin embargo, creo que el mundo, insisto, salvo que sea por un factor bélico,
va a tener una nueva onda larga de crecimiento, más lenta, por suerte. Yo creo que el crecimiento locado que tuvimos hasta la crisis del 2008 así terminó, porque estaba basado en un enorme endeudamiento, insostenible. Crecer al 3,5% del mundo a mí me pone más feliz que crecer al 5, 5 y pico como era en esa época. Hay países emergentes que pueden tener problemas, como de alguna manera se lo ve, porque dependen mucho del capital de afuera y nos acercamos a un ciclo donde es probable que en un tiempo no tan lejano en Estados Unidos se empiecen a incrementar las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, tradicionalmente eso significa valorización del dólar, menos capitales para los países emergentes y probablemente commodities más débiles. Pero eso no tiene nada que ver con las fuerzas que acabamos de describir, que son fuerzas estructurales y que tienen que ver con la demanda de alimentos. Y precisamente ahí vamos. Previamente les muestro la conflictividad del mundo de hoy para tenerlo en cuenta, insisto, ya por tercera o cuarta vez, pero a mí es el tema que hoy más me preocupa, mucho más que la temática económica. Demanda mundial de alimentos y en particular de la carne vacuna. Se observa un creciente protagonismo de las carnes en las importaciones proyectadas de alimentos. Entre el 2012 y el 23 la importación global de alimentos va a aumentar a 145 millones de toneladas, lo cual equivale a 126.000 millones de dólares. Miren si hay oportunidades en el mundo. Estas son importaciones. 2/3 del aumento del valor van a venir del pescado, los aceites vegetales y la carne vacuna. O sea, entre estos tres rubros, pescado, que como ustedes saben cada vez comen más granos, o sea que de alguna manera son socios nuestros también, indirectamente. Aceites vegetales y carne vacuna es 2/3 del aumento del valor de las importaciones. La carne vacuna va a pasar del 7,9 al 8,5% del total de importaciones. Todas las carnes van a tener como el 62% del aumento total. Al pescado y la carne bovina le sigue luego la carne aviar, la porcina y también la ovina. El valor de las importaciones, ¿cómo va a ser en el año 2023? Según la estimación más reciente de OECD-FAO, 42% del valor total de la importación de alimentos van a ser carnes, 58,5 de pescado, 20,4 bovina, 12,2 de aves, 6,7 porcinas y 2,1 ovinas. Fíjense de nuevo si hay mercado, Los países emergentes, con Asia a la cabeza, van a ser los principales clientes. Acá tenemos el aumento de importaciones en esos 11 años, 2012-2023, 24,8% de carne vacuna de importación de carne vacuna va a venir de los países desarrollados, 75% va a venir de los países emergentes. Y en general nosotros encontramos que la participación de los países emergentes va a ser cada vez más destacada, llegando hasta el 90% del aumento de las importaciones, ¿no? Hay claramente una desaceleración, es lógico. El consumo de alimentos no puede seguir creciendo siempre de manera exponencial, porque llega un momento de cierta saciedad. Las importaciones totales de alimentos, que entre 2004 y 2013 crecieron 3,6%, se proyecta que van a crecer un 2%. 2% es casi el doble del aumento de la población mundial, o sea que el consumo per cápita va a seguir aumentando. Y la carne vacuna con un rol destacado. Entre los 16 productos que hemos considerado, es el que menos se frena, o sea, sus importaciones que crecieron los 10 años anteriores al 2,7% anual, van a crecer al 2,5% anual. Esto es mucho más que el crecimiento de la población, o sea, va a seguir aumentando las importaciones por habitante de carne bovina. Su rango de crecimiento pasa del lugar 12º al 4º lugar, esto hay que registrarlo, y en el caso de los países emergentes se ubica 6º en las importaciones, detrás de quesos, carne porcina, harinas oleaginosas, maíz y la carne aviar. Es decir, que tenemos un cuadro de situación que
no va a tener la misma virulencia que tuvo desde el punto de vista del crecimiento de la demanda global que tuvo hasta este momento. En parte eso tiene que ver con el fenómeno China, o sea, China es un país que a lo largo de estos 30 años de crecer incesantemente tan rápido, digamos, ha virtualmente eliminado, ahí sí, en serio, la pobreza, o sea, no hay extrema pobreza en China, eso significa que ya ha aumentado mucho la demanda de alimentos, va a seguir aumentando a un ritmo más pausado, pero va a seguir aumentando. La gran pregunta que viene a continuación, entonces, es si nosotros sabremos o no aprovechar las oportunidades que el mundo sí nos va a seguir ofreciendo. Entonces aterrizamos ahora en Ezeiza, que suele ser la puerta de entrada más frecuente a la Argentina, y vemos, esta comparación nos indica que la oportunidad que tiene hoy la Argentina, si uno la mide en el mercado potencial por habitante que nos ofrece el mundo, es mayor que la que tuvimos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fíjense lo que estamos diciendo. Es decir, el mercado potencial, hablamos de oportunidad, no estamos diciendo que esto necesariamente va a ocurrir. Es casi el doble en mercado por habitante ajustado, 428.600 dólares por habitante contra 230.000 del ciclo centrado en el año 1900. En contraste con esto, el costo de oportunidad de las políticas agroalimentarias que sigue la Argentina es estar produciendo 25.000 millones de dólares menos, de los cuales 15.000 serían exportaciones. O sea, que en vez de escasez de dólares nosotros tendríamos un fenómeno de abundancia de dólares con otro tipo de políticas agroalimentarias. 15.000 millones de dólares es más que lo que gasta, que es muchísimo, la Argentina en importación de energía. O sea que el tema del déficit comercial energético sería más que satisfecho con otra política agroalimentaria. Entonces, la Argentina, las oportunidades que va a tener no van a ser solamente la soja, y con la soja simbolizo a todo lo que es lo agroalimentario, por ser el producto que más aporta por ahora a las divisas. Tiene también la minería como un nuevo personaje, más reciente, polémico. En algunas provincias como Mendoza está prohibida la minería a cielo abierto, otras como su vecina San Juan son las líderes. Está el fenómeno del litio, del cual la Argentina tiene las reservas mundiales un 15%, que es un mineral que va, según todo indica, a ser de uso creciente por su demanda para baterías, sobre todo con el uso creciente de autos híbridos o eléctricos. Y el fenómeno de vaca muerta, o sea, del gas no convencional, que puede llegar a tener consecuencias gigantescas en la Argentina, dado que algunos calculan, colegas míos como Federico Sturzenegger o Ricardo Arriazu, que así como la agricultura, la revolución agrícola en la Argentina, o la segunda revolución de las Pampas, como se la ha llamado, significó un aumento del valor de la tierra de 500.000 millones de dólares, un aumento del valor de la tierra de 500.000 millones de dólares, o sea, un Producto Bruto de la Argentina. La riqueza de estos yacimientos equivaldría hasta 6 Productos Brutos internos de la Argentina. O sea, un impacto potencial que por supuesto requiere invertir durante mucho tiempo 2% del PIB por año, o sea, 10.000 millones de dólares, o sea que no es que esté a la vuelta de la esquina, ni mucho menos. Sin embargo, para el sector agroalimentario, agropecuario, no es un dato irrelevante, porque alguien podría pensar, entonces, si esto se hace verdad, podemos seguir con las mismas políticas de castigo a la producción agroalimentaria, o sea que es una luz ahí amarilla que se prende. Y también es una luz amarilla porque la tentación de malgastar todos estos recursos en gasto improductivo va a ser muy grande. O sea que es una oportunidad enorme y un desafío también muy grande. ¿Será la Argentina otro país con todo esto, con todas estas oportunidades? Seguro que sí. La cuestión es cuál, y ahí es
donde empieza a haber más interrogantes, ¿no? Hay una pregunta fundamental y es ¿con qué instituciones va a contestar la Argentina a estas oportunidades? Muy especialmente en la demanda de alimentos y commodities. Vamos a contestarle con instituciones inclusivas, o sea, que puedan resolver de manera estructural los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, con una inclusión genuina, sostenible en el tiempo, o va a ser con políticas que a lo mejor resuelven problemas de largo plazo, de corto plazo, pero son insostenibles, o sea, políticas imprevisoras. Esta es una gran pregunta y es una pregunta que no tiene una respuesta evidente, ¿no? Viendo el cuadro de situación de la Argentina 2014-2015, como yo mencioné, esto tiene componentes externos, pero tiene fuertemente componentes internos. Si uno ve la perspectiva de largo plazo de la Argentina, podría tener una dosis de optimismo. Acá graficamos lo que es la evolución de muy largo plazo del Producto Bruto de la Argentina, desde el año 1875 hasta la actualidad. En la línea azul, en la roja, está la evolución de los países desarrollados, y la línea negra es la que muestra la relación entre el Producto Bruto de la Argentina por habitante y el de los países desarrollados. Como vemos, en algún momento del tiempo, ya por la Primera Guerra Mundial, Argentina tenía un nivel de vida equivalente al de los países desarrollados. A partir de ahí, con ciclos de subas y de bajas, sin embargo, la tendencia fue decreciente, en particular desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. O sea, la Argentina fue perdiendo posiciones, por ahí un poco más, por ahí un poco menos, pero lo que aparece ahí marcado en verde, los últimos 20 años, paradójicamente Argentina ha tenido un logro que es dejar de decaer. Hemos logrado dejar de decaer. La gran pregunta es si podremos mantener esto en el tiempo. En cuanto a la industria de la carne, hay estudios que muestran la factibilidad técnica de aumentar un 50% y hasta 100% la producción y hasta 15 veces la exportación. La producción y exportación de carne ningún sector puede rivalizar tanto como esta industria si uno considera el impacto conjunto en tres factores: la generación de divisas, el empleo y la recaudación fiscal neta. Digamos, no es cuestión de discutir, a lo mejor puede haber un sector comparable, mismo la agricultura, pero la ganadería está en el podio, o sea, entre los tres primeros, sin la menor duda, en cuanto al impacto conjunto, fíjense lo que estoy diciendo, a la vez de creación de empleo, de generación de divisas y de recaudación fiscal en términos netos. Aparece lo que ha sido una de las dificultades marcadas de todo esto, que es el conflicto entre el consumo interno y la exportación, o sea, que se ha dado en llamar, o se ha referido a ello como la mesa de los argentinos. Claramente en el caso de la carne no hay ninguna duda que si la Argentina diera un salto en la producción significativo, digamos de un 30%, el grueso de cuyo aumento iría a la exportación, porque naturalmente ustedes han visto que la curva del consumo de carne en la Argentina vacuna ha tendido a ser decreciente por el avance de otros productos como la carne aviar, por ejemplo, recientemente también la carne porcina. Con ese salto, el problema se resolvería de manera casi automática porque aumentaría enormemente la oferta al mercado interno de aquella porción del animal del ganado vacuno que se exporta muy poco o nada, que son los cuartos delanteros. O sea, que el gran problema a resolver es cuál es el desafío, cuál es el camino a recorrer para llegar ahí. Y yo creo que esta es una tarea conjunta de los productores y de los industriales, ¿no? O sea, que son los que tendrían que proponer cuáles son esos caminos para que la dirigencia política entendiera cabalmente este problema. Caminos que tal vez no haya que aplicar, que tal vez se resuelvan naturalmente, pero que también puede ocurrir, digamos, fenómenos como que ocurrió en 2005-2006, cuando aparecen nuevos demandantes en el mercado internacional, el caso aquel fue el de Rusia, y eso derivó en tensiones en el mercado interno que finalmente terminó con una virtual prohibición y
limitación muy seria de las importaciones, de las exportaciones de carne. O sea que esa oportunidad está, la solución reside básicamente en un salto significativo de la producción y convendría que el sector presentara, elaborara propuestas para mostrar cómo esta transición es posible y cómo esta transición se puede hacer de manera no traumática, en lo cual yo creo ampliamente que es posible, pero hay que demostrarlo. La Argentina está como en el cuento de Borges, en un jardín de senderos que se bifurcan, en un verdadero laberinto. Y el otro día, releyendo este cuento, encontré esta frase que cada uno puede interpretar como quiera, de Borges. Dice, el consejo de siempre, porque él se encuentra, el protagonista se encuentra con el laberinto, y dice, el consejo de siempre, de doblar a la izquierda, me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Cada uno lo puede interpretar como quiera. Argentina está realmente en un laberinto, en un jardín de senderos que se bifurcan, según que de acá hasta diciembre del 2015 pueda o no conseguir algún tipo de financiamiento, porque la orientación general de la política es apostar fuertemente al gasto público como principal elemento reactivante de la economía, y como no hay financiamiento genuino, se financia desde el Banco Central y tiene todas las consecuencias conocidas en la inflación y los problemas derivados en el tipo de cambio. O sea que en un escenario u otro, Argentina tendrá distintas trayectorias, ninguna muy brillante. Con financiamiento genuino este año la caída del PIB puede limitarse a 1,5–2%, incluso podría haber un pequeño crecimiento el año próximo. La inflación podría mantenerse en orden del 34%, la inflación paralela, porque lamentablemente han empezado a diverger de nuevo la inflación, digamos, no oficial y la inflación oficial, no con la misma intensidad o magnitud anterior, pero hay una divergencia. Vemos un dólar oficial con los valores que allí figuran, y con una brecha que en el caso de que se consiguiera financiamiento genuino se podría reducir principalmente, primero por haber financiamiento y en segundo lugar por la expectativa que va a haber acerca de lo que ocurrirá después del cambio de gobierno. Sin financiamiento genuino la combinación es más complicada, en todos los casos vamos a tener más recesión, más devaluación y más inflación. Si se opta por un camino de directamente emitir todo lo que sea necesario para sufragar el gasto público, tendremos un poco menos de recesión y en cambio más inflación y más devaluación. Si se opta por restringir un poco la emisión monetaria, tendremos, digamos, un poquito más de recesión y menos inflación. Pero en todo caso se trata de un sendero complejo. Ahí tiene la trayectoria del tipo real de cambio en la Argentina de largo plazo. El promedio de este gráfico, que empieza en 1959 y termina en la actualidad, nos da 12,45. Eso no quiere decir que en este momento el tipo de cambio tendría que ser 12,45, porque tenemos precios de los commodities, aún con las bajas recientes, más elevados que en toda esta historia, que en casi todos los momentos de esta historia, y tenemos el dólar que, a pesar de su valorización del último mes, sigue siendo a nivel internacional una mercadería relativamente barata. Comparen simplemente con el euro. Cuando salió el euro valía 1,17 dólares, llegó a valer 80 centavos de dólar, después llegó a valer 1,60, $1,60, y ahora está 1,30. Quiere decir que el euro está mucho más cerca del máximo de valor histórico que del mínimo, cuando en realidad la situación de Europa es otra. O sea que si nosotros, es un poco técnico y no quiero aburrirlo, pero si nosotros en vez de comparar con el dólar, comparamos con el tipo de cambio que considera varias monedas, euro, dólar, yen, franco suizo, real brasilero, peso chileno, etcétera, llegamos a la conclusión que la distancia respecto del promedio histórico es mucho menor. La gran pregunta que muchos se formulan respecto a 2014-2015 es si vamos a tener un accidente macroeconómico comparable a
algunos de los del pasado. Sin arreglo de la deuda o del financiamiento, el riesgo no es menor, el riesgo es alto. ¿Cómo sería ese accidente? Sería más dolarización, una pérdida del efecto reactivante de la brecha. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezó la brecha cambiaria por el cepo, que había 30%, digamos, se reactivó mucho la demanda de bienes durables, no sé si ustedes recuerdan, inclusive los autos. La gente veía que en dólares los autos le costaban 20, 30% menos, salió a comprar autos. Ahora las cosas cambiaron. Más allá de si están o no encanutados, digamos, los autos, el tema es que la gente tiene incertidumbre respecto del futuro y prefiere retener los dólares y las ventas de autos caen 25%. Entonces, el efecto reactivante que en un principio tiene la brecha, después cuando la cosa se complica empieza a dejar de tener ese efecto reactivante por la incertidumbre que tiene la gente y dice, mira, esperemos unos meses, esperemos un año, postergamos las compras. Yo creo que si ese accidente se produjera, cuya probabilidad no es baja, va a ser distinto de los clásicos argentinos, que según la edad de cada uno de los presentes, uno recordará más el Rodrigazo, otro la hiperinflación, otro la crisis, y los que ya tenemos cierta edad recordamos perfectamente los tres, porque todavía no hemos perdido la memoria. Nos acordamos muy bien del Rodrigazo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué yo creo que va a ser distinto de estos clásicos argentinos, si ocurre? En primer lugar, la deuda riesgosa, o sea, la deuda que está en manos del sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto es 14%. Por eso yo creo que es un error, se lo digo sinceramente, tengo una muy baja opinión ética de los holdouts, bajísima. Creo que hay falencias enormes en el sistema financiero internacional, pero creo que haber incurrido en una cesación de pagos por un reclamo que era el 3% del Producto Bruto es un error, porque era una magnitud perfectamente manejable. A veces es mejor saber perder que querer ganar sin reparar en los costos, que te sale mucho más caro. La deuda dolarizada es solamente un 35% del total en vez de un 95%, que era por ejemplo en 2001-2002. Las commodities, la soja, aún a 370, su precio es hoy 120% mayor que en el 2001, en dólares de poder adquisitivo constante, o sea, sacando la inflación del dólar. El valor del peso es más débil que en comparación con 2001, antes del abandono de la convertibilidad. La economía está haciendo un ajuste deflacionario, un ajuste inflacionario en lugar de deflacionario. Quiere decir que no se está bajando 13% los salarios y las jubilaciones, como se bajaron en el año 2001, según ustedes recordarán, o sea, tratando de bajar todo y hacer un ajuste muy recesivo y deflacionario, sino que el ajuste es inflacionario. Las tarifas de gas, por ejemplo, se hizo público ayer, aumentan hasta 670% y era impresionante ver las colas en las empresas de gas, las compañías de gas, la gente con las boletas, comparando con el año pasado, gente de bajos recursos, cuánto le había aumentado la factura, es decir, un ajuste inflacionario, que se postergó mucho tiempo, que finalmente, lamentablemente, se ha hecho inevitable, pero que tiene como una de sus características que si bien hay un impacto negativo sobre el nivel de empleo, no tiene la misma virulencia que tenía un ajuste deflacionario, cuando directamente había que bajar los salarios en términos nominales. Por supuesto que esto del ajuste inflacionario deja para el que siga un costo mayor, porque si la salida de la deflación es relativamente más sencilla, no hay expectativa inflacionaria, se devalúa y como ocurrió en el 2002, la economía aterrizó después a una tasa de inflación del 3-4% anual. Vale la pena recordarlo esto. ¿Eso por qué? Porque se venía en una gran deflación con cero expectativa inflacionaria. Salir en cambio de un ajuste inflacionario, con ya la gente en la cabeza 30 y pico, algunos hablan hasta de 40, yo por ahora no lo veo al 40, de todas maneras
se hace más complejo de manejar, ¿no? Y por último, lo que dije, en penúltimo lugar, lo que dije de los precios de los activos en dólares constantes, que es muy, muy importante. O sea, acá hay una fuga del peso desde hace bastante tiempo, y si uno ve la estadística de los capitales argentinos en el exterior, ya hemos superado largamente los 200.000 millones de dólares. Hace 10 años estaban en 90.000 millones de dólares, o sea, ha habido una gran fuga del peso, pero sin embargo los precios de los activos se sostienen. Y por último, hay la expectativa de un cambio económico y político favorable y relativamente cercano. Esto tampoco ocurría en el 2001-2002, tampoco ocurría en 1975, que fue cuando ocurrió el Rodrigazo. Entonces, por este conjunto de razones, yo creo que a pesar de, digamos, de la gravedad de la circunstancia, de la tasa de inflación, de la tendencia recesiva de la economía, la situación tiene más márgenes de maniobra que las que tuvo en esos clásicos argentinos de una gran debacle macroeconómica. Ahora, lamentablemente se ha demostrado tal capacidad para cometer errores, y lo digo sin el menor apasionamiento, que uno no puede descartar que se cometan todavía más errores, pero en este momento yo lo veo todavía como una situación más manejable. Y ahí tenemos este índice que elaboramos en el IAE, que es un índice del precio de los activos, que está en la línea roja. Si ustedes ven, primero, esto empieza en 1993, llega hasta 2014, sobre la izquierda hay un ascenso que se produce más o menos hasta el año 98, ahí empieza la crisis de la economía. Son precios en dólares constantes de una mezcla de activos que incluye campos, departamentos y acciones. Viene la caída, que toca su piso, llega a un nivel por abajo de 50 en la crisis del 2001, después todo el ascenso posterior y una cierta caída más o menos a partir del cepo cambiario del 2011, pero que fíjense que si ustedes lo comparan con lo que era el nivel de 2001, es una distancia sideral. Esto es un gráfico que yo creo que hay que seguir porque para mí es uno de los principales indicadores de lo que puede pasar en el futuro de la economía argentina. Este gráfico, la línea negra que tiene ahí, ¿qué muestra? Muestra la inversión real que se está haciendo en la Argentina. Y como ustedes ven, la inversión real sigue muy de cerca al precio de los activos, lo cual es lógico, porque si yo veo que los activos valen, tengo una propensión a invertir mucho más elevada. Respecto del próximo gobierno, y voy a ir terminando para que Alejandro no se sienta presionado hacia marcarme el final, 5 minutos más o menos, voy a dar el título del próximo gobierno y en todo caso si hay espacio en las preguntas después podemos profundizarlo. Por un lado, la herencia, la omito, acá está enumerada, digamos, las herencias políticas, sociales y económicas que vamos a recibir o que va a recibir el próximo gobierno. En materia económica yo creo que la peor por muy lejos es la inflación. Hay un riesgo también de lo que se llama enfermedad holandesa, que haya de golpe una gran abundancia de divisas. Hay problemas fiscales que indudablemente son importantes. Argentina no puede seguir con los actuales niveles de déficit, va a tener que reducirlo un poco. Y así podríamos seguir con otros aspectos políticos, sociales, que no están en rojo, son un poco menos importantes, pero en fin, es un inventario de la herencia realmente muy complejo. Yo lo que veo es que la mayoría de la sociedad en la Argentina ya hemos bajado el nivel de aspiraciones. Antes deseábamos parecernos a Australia o a Canadá, eventualmente a España. Ahora más bien nos comparamos con América Latina. Entonces algunos piensan en Brasil, otros en Chile, otros en Colombia, otros en Perú, otros en Uruguay, y podría ampliarse la lista de países, pero la mayoría no piensa en Venezuela. O sea, yo creo que esta es una orientación profunda de al menos 2/3, 3/4 partes de la sociedad argentina, y que es la que va a marcar, está marcando el curso de los acontecimientos políticos y va a seguir marcándolo. Yo no creo que en una próxima presidencia haya un giro de 180 grados,
no creo que se produzca un fenómeno simétrico al que ocurrió en el año 2003, cuando se dijo, mira, íbamos para allá, pero ahora vamos a ir para allá. Creo que los giros van a ser máximo de 90 grados, tal vez un poco menos, o sea, cambios graduales en las políticas. Y me animo a presentarles una fórmula, un polinomio que describe las características de la próxima presidencia. El polinomio es ese, y una condición que tiene que cumplir el polinomio es que la sumatoria de los coeficientes sea menor o igual que 1, porque si no tendríamos más de un presidente y eso sería conflictivo. Lo ideal es que sume 1, o sea que sea un presidente. Bueno, ahí están las iniciales de todos aquellos que yo considero candidatos que pueden aspirar a la presidencia. Es muy difícil que surja un nuevo candidato hoy a menos de un año. Falta exactamente 11 meses, según nos enteramos el otro día, la fecha del 9 de agosto, para las elecciones primarias de la próxima presidencial. O sea, 11 meses, muy difícil que aparezca un nuevo candidato. Hay una característica que creo que es relativamente inédita en la política argentina, es que en los trazos gruesos, más bien de brocha gorda, sin entrar en mucho detalle, la orientación general, más allá de lo que hoy en día estos candidatos estén diciendo respecto del gobierno, la orientación del cómo piensan las políticas económicas y sociales es relativamente parecida. En todo caso, es la más parecida que hemos tenido en muchísimos años de historia, ¿no? Esa presidencia, sin embargo, va a tener para mí algunos desafíos. Creo que es probable que sea el primer presidente elegido en el balotaje, o sea, en la segunda vuelta. El Congreso, al menos al principio, va a ser muy fraccionado porque va a estar la misma mitad de la Cámara de Diputados que hoy y 2/3 del Senado, el mismo que hoy, más los nuevos que se incorporen, con lo cual va a quedar un panorama de bastante fraccionamiento político. No hay que descartar que siempre después se van produciendo centros de gravedad y reagrupamientos, esto lo hemos visto varias veces, pero no es imaginable un cuadro de situación con un Congreso, digamos, tan claramente dividido en dos opciones, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la gobernanza del país va a requerir acuerdo, lo cual es una rareza nacional, o sea, no es algo, lamentablemente, a lo cual los argentinos estemos acostumbrados. Yo creo que eso va a ser un requisito. Esto es esencial para poder lidiar con la inflación. Para hacer un programa antiinflacionario bien hecho se requiere tener acuerdos políticos y también sociales. Los sociales van a ser complicados porque tenemos 5 centrales sindicales, aunque de ninguna manera hay que descartar ahí también realineamientos y por lo tanto una disminución de esa cantidad, pero la existencia de varias centrales en un contexto inflacionario es compleja porque si uno pide 35, el otro se siente obligado a que eso se convierta en el piso y en todo caso a pedir un poco más, es complejo. La clave del próximo gobierno va a ser si acierta en el primer año a lograr reducir la inflación sin atrasar el tipo de cambio. Si el gobierno logra eso en el primer año, yo creo que va a ganar mucho poder, va a ganar prestigio, es muy probable que gane las elecciones de término medio y se puede empezar a consolidar un esquema. O sea que para mí eso es determinante. Yo creo que al principio, con unas cuantas medidas que se pueden tomar, se puede cambiar la expectativa bastante. La realidad va a tardar un poco más en cambiar, pero la expectativa va a cambiar, yo creo que se puede cambiar rápidamente. Pienso que ese gobierno puede conseguir financiamiento de manera relativamente rápida. Los mercados financieros miran siempre mucho más para adelante que para atrás. En enero del 2007, el riesgo país de Brasil era 195 puntos básicos y el riesgo país de la Argentina, que acababa de reestructurar la deuda hacía un año y pico, era de 200 puntos básicos. O sea, Argentina y Brasil tenían el mismo riesgo, pese que Argentina había hecho un recorte del orden del 50% en la deuda pública.
Es decir, el mercado financiero siempre mira mucho más para adelante que para atrás. Y así yo creo que va a ocurrir, ¿no? Creo que vamos a tener algunas políticas de Estado en temas tales como la seguridad, el narcotráfico o la educación. Creo que en las políticas sociales va a haber énfasis y creo que una tendencia a la mejora. Ningún gobierno va a hacer recortes sustanciales en políticas sociales y, por supuesto, cada candidato va a traer aparejadas sus sorpresas. Como les decía, ya he cubierto el tiempo que me tenían asignado, no quiero extenderme. Dejemos para las preguntas, entonces seguramente alguna se referirá en detalle a esto y si no yo lo voy a agregar durante las preguntas acerca de qué ve uno más probable, aunque sobre esto todos tenemos derecho a cambiar según el día de la semana. Hoy, como es viernes, es un día donde tienden a verse las cosas con mayor optimismo. Bueno, muchas gracias, vamos a las preguntas. Bueno, Juan, ha hecho mi trabajo muy sencillo, ¿no? La verdad que no tuve que observarlo sobre el tiempo, no hay muchas preguntas, bastante muy clara exposición. Voy a dividir un poco las preguntas en grupos y me parece que por ahí, por lo que podemos empezar es, usted habló un poquito del tema energético y bueno, una de las preguntas es, dado la escasez de financiamiento genuino que hay sobre el sector energético, ¿cómo podemos empezar a financiar y cómo se sale del déficit energético de manera sustentable y, digamos, y si el tema de biocombustibles puede colaborar en algo? Sinceramente no puedo dar una respuesta parcial a esta pregunta porque no soy experto en el tema energético. Yo creo que dentro de la agenda del próximo gobierno hay alta probabilidad de que los biocombustibles recuperen, digamos, lo perdido, que, bueno, que al principio pareció una gran chance que después se diluyó. Yo creo que esa chance se va a recuperar, lo veo como algo que se va a recuperar claramente. Me parece que eso está en la agenda de casi todos los candidatos que tienen chances de ganar. El déficit energético no se va a poder recuperar sino en un periodo de 3, 4 años, gradualmente, o 5 quizás, o sea que va a demorar. Y el efecto vaca muerta también es un efecto que por la gran inversión que requiere, recién estamos en pañales, de lo mismo, ¿no? O sea, hasta que llegue plenamente eso, va a llevar tiempo. Entonces yo creo que es un escenario que es interesante porque para aliviar la restricción de divisas, el gobierno va a tener dos caminos. Uno que yo creo que se va a dar naturalmente y es una propensión hasta difícil de manejar de regreso de capitales. O sea, hay mucho capital argentino y extranjero, porque esto ustedes lo escuchan hablando con gente del exterior también, esperando para tomar posiciones en activos reales o aún financieros eventualmente de la Argentina. Fíjese el riesgo país de Argentina. El riesgo país hoy está en cerca de 700 y pico de puntos, quizás 800. Hace un año y hace 2 años está en 1200. Llamativo, ¿no? Análogo a lo que yo dije de los precios de los activos reales. Entonces, el próximo gobierno va a tener una fuente de dólares financieros, pero yo creo que la va a tener que moderar. Fíjense lo que estoy diciendo, o sea, puede haber un problema más bien de exceso de oferta y en algún momento hasta puede darse la situación donde el gobierno tenga que poner un cepo a la entrada de capitales en vez de un cepo a la salida. Claro, por ejemplo, vaca muerta genera algún tipo de enfermedad holandesa. Algo así, para evitar una excesiva apreciación del tipo de cambio. Pero como vaca muerta va a tardar en llegar, yo creo que va a haber que recurrir al sector agropecuario, aún el menos convencido. El discurso agropecuario de los candidatos posibles es un discurso que es una mejora respecto al actual. Pero yo creo que, y en eso va incluido los biocombustibles, ¿no? Ok, perfecto. Otra pregunta que, bueno, podría hacer referencia hizo un poquito de referencia al respecto de el tema de la última suba de gas y las cosas que ha generado. Entonces, ¿cómo podría ser un esquema en el cual se salga de manera ordenada de la política de subsidios actual?
Yo creo que la estrategia fiscal del gobierno va a ser tres puntos, digamos. Primero, conseguir financiamiento. Segundo, una vez que la economía se ponga en funcionamiento, licuar el gasto público en base al crecimiento del producto, o sea, de tal manera que la relación gasto público-producto disminuya. Yo creo que Argentina puede recuperar un crecimiento y va a haber un efecto de rebote probable, significativo. Y también hay que hacer, evidentemente, recortes en gastos que son directamente, completamente injustificados. Y es muchísimo dinero el que se gasta de manera completamente injustificada y que yo creo que va a ser parte del proceso de ordenamiento fiscal. Dentro de eso yo creo que el ajuste de las tarifas va a ser gradual y selectivo y probablemente quede como herencia, mientras la Argentina tenga recursos como para solventarlo, subsidios permanentes a sectores de menores ingresos en los consumos de la energía. Eso yo creo que va a ser el esquema de salida. No veo un Rodrigazo, para decirlo así, entendiendo por tal un gobierno que venga y diga devalúo 30%, subo las tarifas tanto y ahora congelo todo. Yo creo que eso es un paso muy traumático frente a una sociedad argentina que va a estar muy sensibilizada, con bastante conflictividad social. A mí me parece que es más probable pensar un esquema gradual. Perfecto. Incentivos para el sector. A ver, ¿qué políticas ve que pueden colaborar con el sector en la situación actual que hay? Como políticas. Sí. Evidentemente lo que más molesta hoy son las restricciones cuantitativas, los ROE, etcétera. ROE o llamados por teléfono, todas las cosas baratas, etcétera, ¿no? Claro, depende cómo evolucionan los precios en el corto plazo, lo cual va a depender mucho de la cosecha de Brasil, Argentina, el caso de la soja, y por simpatía por ahí en otros granos. También las retenciones pueden llegar a molestar, el nivel de las retenciones, ¿no? Pero yo creo que lo primero que se va a atacar es la discrecionalidad en la restricción cuantitativa de la exportación. Yo creo que se va a empezar por ahí. Ahora, es muy importante, me parece, y por eso lo dije y lo repito, que el sector, en el caso de toda la ganadería y el sector lácteo, tenga previsto algún esquema que, si supongo que coincidiera. ¿Vieron lo de Rusia ahora que dice que no le va a comprar más nada a Europa, que va a comprar toda América Latina? Yo soy Argentina, ¿cómo le vamos a vender? Porque con todas las restricciones que hay, no sé, pero ojalá que liguemos algo. Pero supóngase que eso coincide con un nuevo gobierno que quiere liberalizar bastante la exportación de carne, etcétera. Y que eso traiga como consecuencia que en 2 meses sube 20% el precio de la carne, con un programa de estabilización lanzado por el gobierno. Claro. Si yo ahí no tengo preparado una medida de contingencia, de emergencia, que no sea la gran originalidad de castigar la producción, hay el riesgo de que aún un candidato o un presidente, un ministro, un gabinete bien orientado hacia el sector se vea en la obligación o sea llevado a tener que tomar medidas parecidas. Yo creo que es muy importante que el sector plantee una política superadora, que es posible de hacer compatible la producción con un abastecimiento razonable del mercado interno. Perfecto, muy claro, muy claro. Las otras preguntas han sido contestadas con la exposición, así que creo que Bueno, hay que dar por terminada la comisión.